Mi nombre es Víctor Maximino. Quería contar mi testimonio de cómo el Señor Jesucristo rescató mi vida de las garras del diablo. Nací en el año 76 y crecí con un problema físico, una discapacidad motriz llamada hemiplegia atáxica cerebral. Nací de 6 meses, 1,250 kg, y los médicos decían que no iba a vivir. No me pudieron poner en la incubadora. Mi madre, con 17 años de edad, le dijo al doctor que quería tenerme y cuidarme. Mis padres no son creyentes, soy el único creyente de la familia. Y fui creciendo con esta discapacidad motriz. A los 4 años de edad gateaba, no podía caminar, según lo que me contaban mis padres. Fui creciendo en una familia, éramos una familia de dinero, no nos faltaba nada. Soy el primero de mis hermanos, somos 5 hermanos, y fui creciendo con una angustia y un dolor muy grande en mi corazón, y odiaba a Dios y le echaba la culpa de todos mis problemas físicos, y fui creciendo con un resentimiento hacia mis padres, hacia mi madre. Lo único que escuchaba de mi padre era que yo no era su hijo, o que tenía problemas mentales. La verdad, me hicieron muchos estudios, muchas cosas, las cuales me hicieron mucho daño físicamente, porque había inyecciones que me paralizaban por días y sufría mucho, ya que no se contaba con mucha tecnología tampoco. Y fui creciendo con tanto rencor y tanto odio en mi corazón, que empecé a involucrarme con las drogas. Empecé a consumir marihuana, consumí cocaína y todo tipo de pastillas. Llegué casi a morir por sobredosis de drogas 3 veces. A la edad de 14 años tengo un accidente en moto en el cual me pasa por encima una camioneta y me quiebra la cadera en 3 partes y quedo encorvado y no me podía enderezar. Fui creciendo aún con mayor odio hacia Dios. Me hablaban de la palabra de Dios y yo no quería hacer nada con Dios. Yo decía que todo era culpa de Dios por cómo yo vivía. Llegó un tiempo en el cual una mujer llegó a casa, la cual era evangélica, cristiana, pentecostal, y ella predicaba de la palabra y ella cantaba a Dios. Y yo le decía: callate, enferma mental, Dios no existe. Todo lo que soy, Dios lo hizo y Dios me odia. Y yo en ese tiempo tenía anillos con clavos, me vestía todo de negro, tenía cadenas, aros, y estaba muy deteriorado físicamente, tenía problemas respiratorios, y a causa de las drogas estaba quedando con un problema mental mayor y grave, en el cual me estaban por internar en un psiquiátrico. Y seguí creciendo y burlándome de Dios. Me predicaron durante 3 años y medio la palabra de Dios, y 5 años esta mujer me decía: nosotros estamos orando por tu vida. Llegó un tiempo en el cual me buscaban para quitarme la vida. Debía mucho dinero de drogas, la policía no me podía frenar y mis padres ya no sabían qué hacer conmigo. Entonces quería quitarme la vida, pero Dios tenía otros planes. Ya a la fecha de hoy, ya hace 23 años que soy creyente,
Jesucristo entró en mi corazón, lo acepté como mi único Señor y Salvador. Y fue tan increíble aquel día. Seguí creciendo y a la edad de 17 años, ya muy deteriorado físicamente, muy consumido por las drogas, queriéndome quitar la vida, las hijas de esta mujer me invitan a la iglesia. Yo les decía que no quería saber nada con Dios y que las iba a matar. En ese tiempo estaba practicando magia negra y había un brujo el cual me enseñaba estas prácticas de magia negra e invocaba al diablo y servía al diablo. Tenía todo tipo de cosas para invocar a Satanás, incorporaba espíritus en mi cuerpo, era un tipo medium, y esto llevó a una situación en mi vida en la cual me endurecí mucho en gran manera, ya por mi estado físico. Yo decía que era una basura y no servía para nada. Terminé inhalando Posiran Container durante 2 meses y terminé hablando con los animales. Realmente muy doloroso. Hoy puedo contarlo por la grande misericordia y poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual extendió su mano poderosa a través de su Santo Espíritu. Él transformó mi vida y me hizo una nueva criatura, como dice su palabra. Pude entender que este regalo era algo gratuito, algo que Jesús había hecho en la cruz, había derramado su sangre, había perdonado mis pecados y que era necesario que aceptara a Jesucristo en mi corazón para ser una nueva criatura. Pasaron los días, ellas me invitaron. Ese día me llevaron, pero me dijeron que fuéramos caminando, que cerca estábamos de la iglesia y que mi casa quedaba cerca, así que acepté ir con ellos, con ellas, las jóvenes. Era una reunión de jóvenes. Yo tenía 17 años de edad, en ese tiempo fumaba 3 atados de cigarrillos por día y tenía muchos problemas respiratorios. No podía caminar bien, tenía muchos problemas físicos, muchos dolores en mis huesos y solo deseaba morir. Pero acepté ir a verlas. Preguntándole al brujo, me decía que fuera a verlas a ellas, pero que no fuera a la iglesia. Pero cuando llegamos a aquel lugar, en la iglesia, veo 2 personas construyendo una pared y me dicen las jóvenes, esperá que vamos a hablar con esas personas. Y yo les dije, vayan, pero estos hombres dijeron, gloria a Dios, decirle que pase. Y yo dije, ¿y estos locos quiénes son? Salgo de una y me meto en otra. Y cuando doy la vuelta estaban todos los que se drogaban, todos los que yo conocía, y yo dije, a eso no quiero volver, y entré en la iglesia. Y recuerdo que había muchos jóvenes que alababan a Dios, leían la palabra, cantaban alabanzas a Dios, y yo me senté en aquella silla y empecé a sentir algo, un fuego abrasador. Empecé a sentir una mano que venía sobre mi vida y me daba paz. Y viene el pastor y me dice, ¿qué tal? Yo soy José. Yo me presento, le digo, ¿qué tal? Yo soy Víctor. Y él me habla del plan de salvación y me dice, quiero que sepas que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que tengas una nueva vida y todo lo que has vivido no tengas que vivirlo. Y me acuerdo que él se fue y siguió haciendo sus cosas, trabajando,
en la iglesia y yo estaba con los jóvenes y siento una mano de fuego que me entra por mi corazón y me empieza a quitar todo el rencor, la ira, el enojo, todo el deseo de sangre, de maldad, todo lo que yo quería hacer impuesto por Satanás estaba siendo quitado en ese momento de mi corazón. Y dije dentro de mi corazón, tanto renegué de Dios y el amor que yo buscaba estaba en este lugar. Y llegó un momento que volvió el pastor y me pregunta si quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón y yo le dije que sí. Y recuerdo que cuando dije sí, mi mente se restauró a la normalidad, sentí un fuego que me abrazó en la espalda y la cadera y me enderezó completamente en el lugar en el cual estaba sentado. Y acepté a Jesucristo en mi corazón y todo cambió para mi vida. Entendía lo que me hablaban, comprendía lo que me decían. Fue un momento único en el cual nunca imaginé vivir por las situaciones que vivía. Más allá de tener todo el dinero que teníamos, no tenía felicidad, no había amor, no había compañerismo, había solo discusiones, peleas. Realmente se vivía un ambiente muy difícil en el hogar de mi casa y empecé a buscar a Dios, empecé a orar, a clamar a Dios con todo mi corazón. Recuerdo que aquel día me arrodillé en mi casa y le dije: Señor Dios, yo no te conozco. Me hablaron de Jesús, que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdonar mis pecados. Tú sabes que me buscan para quitarme la vida y si tú no me sostienes con tu mano, yo voy a morir. Y siento una voz audible que me habla y me dice: lee mi palabra porque en ella está la vida. Y se estremeció mi corazón, todo mi espíritu y mi alma, y el Espíritu Santo, hoy entiendo que fue el Espíritu Santo, me guió a un lugar en mi casa, en el altillo, en el cual había una Biblia que yo había rechazado de los Gedeones en el secundario, porque no había Biblias en mi casa. Y recuerdo que toda esa noche pasé orando y buscando a Dios, y clamaba a Dios cada día de mi vida, 5 horas por día oraba, y empecé a andar en los caminos de Dios, empecé a ir a los hospitales, orar por los enfermos, empecé a predicar el Evangelio en campañas, en lugares, viajar mucho. Fue una experiencia única para mí, vi muchos milagros, vi obrar poderosamente la mano de Dios y sus misericordias me habían alcanzado. Pero en mi corazón empezó a generarse algo que yo creía que era yo y que había algo especial en mí, pero no entendía muchas veces que eran las misericordias de Dios. Y después de 4 años de estar firme en la presencia de Dios, empecé a dejar de orar, empecé a dejar de buscar a Dios. Empecé a dejar de ofrendar y dar el diezmo, empecé a rechazar la palabra de Dios para mi vida. Y con esto quiero que entiendan que el deseo de mi corazón es de todas aquellas personas que quieran o piensan apartarse de Dios. Hay una esperanza. Yo llegué a consumir mayor drogas que cuando estaba en el mundo. Es como dice la palabra: 7 espíritus peores vendrían sobre aquellos que se apartaran de los caminos del Señor.
Pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios tenía algo preparado para que yo comprendiera cuán grande y poderoso era nuestro Dios. Pasó el tiempo, yo me aparté de Dios, me fui a vivir a un lugar en Córdoba y empecé a andar de novio con una joven, empecé a acostarme con prostitutas, empecé a malgastar todo el dinero, me había olvidado de Dios y empecé a consumir tanta droga que llegué a consumir hasta 8 Alplax por día y tomaba vino, fumaba y me drogaba con cocaína. Pasó 1 año y medio, perdí todo contacto con los que fueron mis pastores y recuerdo que una noche entera estuve consumiendo cocaína, había perdido todo lo que tenía, empeñé todo lo que tenía por consumir drogas, pesé 62 kilos y cuando estaba casi al borde de la muerte les dije me voy porque me estoy muriendo. Y recuerdo que eran las 6 de la mañana, a las 8 de la noche habíamos empezado a consumir hasta las 6 de la mañana. Y fui al lugar donde dormía, a la habitación donde yo alquilaba, estaba a 350 kilómetros de mi casa de Paraná y no tenía contacto con mis padres. Teníamos una fábrica de maní y yo había malgastado todo el dinero. Y recuerdo que fui a las 6 de la mañana a aquel lugar y giraba todo y sentía que me moría y me levanté para ir a trabajar a las 7 de la mañana. Y cuando estaba trabajando alzo mis ojos al techo y le digo, Señor Dios, si aún tienes algo conmigo, si aún tu Espíritu Santo puede tratar con mi vida, yo te pido que tú extiendas tu mano porque voy a morir. Perdóname. Y siento una columna de fuego que se para al lado mío y me dice con eterno amor te he amado y jamás te he dejado. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Dios me saca de ese estado de muerte. En el instante Dios me sana. Y seguí obstinado en mi corazón, seguí drogándome. En ese tiempo tenía una camioneta, me estaban extorsionando por las drogas y recuerdo que era tanto el dolor que sentía en mi corazón por no poder acercarme a Dios que me ahorqué. Y me descolgó la misma persona que me presionaba para que le pagara las drogas, el cual quería quedarse a vivir a donde yo vivía para que le pagara la deuda. Y seguí andando en los días. Llega un momento que tenía que venirme a Paraná, Entre Ríos, y en la camioneta que tenía, recuerdo que yo me quería volver a Dios. Y cuando emprendí el viaje, había estado hasta las 4 de la mañana con la que fue mi novia y salí de viaje. Y en un lugar llamado Crucellas, en Córdoba, me duermo en la ruta y me choco de frente contra un camión y empiezo a ver cómo golpea todo el costado del camión la camioneta y empieza a volar el capot, empieza a destruirse todo el lateral y yo estaba sin cinturón de seguridad y como queriendo salir de esa situación se había cortado la dirección de la camioneta y no me desesperé porque estaba en un shock, ya había pasado muchos accidentes de choques en autos y un montón de cosas, tenía experiencia y sabía lo que era, pero esto estaba bastante difícil porque se buscaba meter adentro la camioneta del acoplado y cuando logro salir de ese problema que iba chocando todo el lateral del camión,
viene otro camión y alcanzo a cruzar al medio de los dos camiones y agarro un terraplén y doy 3 tumbos en el aire y golpea la camioneta en un campo y se arranca el motor, el tren delantero y la camioneta se tuerce entera, pero la cabina había quedado intacta donde estaba. Y vienen los que estaban manejando el camión y decían, está vivo, está vivo. Y yo quería salir de la camioneta. Mis padres me van y me buscan a la Crucellas. Mi padre no puede creer cómo dejé la camioneta y me decía, a vos no te quiero ni en el cielo ni en el infierno, decía mi padre, y yo solamente callaba. Cuando regresamos a Paraná, llamo a un joven en el cual yo había llevado a Cristo y también yo había hecho que se aparte porque lo hacía consumir drogas. También casi muere un joven porque le di drogas. Gracias al Señor, Él no permitió que muriese y pude hablar con los padres, les pedí perdón y les dije que cuidaran a su hijo porque él se vinculaba con personas que consumían drogas. Y cuando llegué a Paraná lo llamo a este joven de la iglesia y me dice, nuestros pastores están en este lugar en Paraná. Yo agarré el auto de mi mamá apresuradamente y le dije, llévame ya donde están. Y en ese momento, cuando estaba yendo, me ven y se sorprenden de verme. Ya hacía 1 año y medio que no me veían. Yo estuve 17 años con ellos, fueron mis padres espirituales durante 17 años hasta que se fueron a vivir a una ciudad muy lejos de aquí y yo me empecé a congregar en una iglesia llamada Templo Buenas Nuevas, en la iglesia del pastor Kucharenko, aquí en Paraná, en calle Bucetich 516, y ha sido de grande bendición estar en los caminos de Dios. Y bueno, estaba en la casa de los que fueron mis pastores en aquel tiempo y Dios me habla y me dice el Señor, he aquí, así dice Jehová tu Dios. En aquel lugar, en aquella ruta estaba Satanás para quitar tu vida. Mas mi Padre había entregado tu vida en las manos de Satanás. Pero yo rogué al Padre para que tuviera misericordia de ti. Y por las oraciones de mis siervos, tú estás hoy con vida. Y me dice el Señor, vuélvete a mí, y yo me volveré a ti. Pasó ese momento, me volví a Villa María, Córdoba, y en una madrugada oigo una voz tan potente que tembló todo el lugar y me dijo, necio, te he dicho que te vuelvas a aquel lugar. Y ese día agarré la moto que tenía, agarré una remera, una bermuda que tenía puesta, me puse unas zapatillas y salí en la moto 350 kilómetros. Y llegando a un lugar aquí en Argentina, en Paraná, Entre Ríos, cruzando Santa Fe, hay un túnel que es bajo agua, se llama el túnel subfluvial, en el cual había que pasar y con casco, y yo no había traído casco, y les dije, por favor déjenme pasar porque me estoy muriendo, tengo mucha hambre, quiero ver a mis padres. Pesaba 62 kilos y ellos me cruzaron con la grúa y vi a mis padres. Dejé a aquella joven, hablé con ella, le dije que no podíamos seguir juntos porque ella no quería saber nada con Dios y con el Evangelio. Y Dios empezó a tratar con mi vida y me volví de todo mi corazón a Dios. De esto ya hace 15 años que me he vuelto a Dios de todo mi corazón. Hace 23 años que soy creyente. Hace 14 años que estoy casado y
Tengo 2 hijos hermosos que aman a Dios, mi esposa que ama al Señor con todo su corazón y son mi apoyo aquí en la tierra de cada día. Doy gracias al Señor Jesucristo por sus grandes misericordias y espero que sea de bendición para todos aquellos que oigan este testimonio, que en Jesucristo hay poder y autoridad. Él tiene el poder de darnos una nueva vida. Sin Él nada somos. Y si no conoces a Jesús, te invito a que hagas esta oración de fe y puedas orar junto conmigo y decirle al Señor Jesucristo que reconoces que eres pecador y que lo aceptas como su único Señor y Salvador, y puedas buscar una iglesia donde esté el Espíritu Santo, pueda guiarte a toda la verdad. Oramos en esta hora delante de la presencia de Dios. Padre, en esta hora reconozco que soy pecador. Te reconozco y te acepto como mi único Señor y Salvador. Te pido que tu sangre me lave de todo pecado. Perdona mis pecados y mis rebeliones. Échalo al fondo del mar. Señor, envía tu Santo Espíritu para que more en mi vida y me guíe a toda la verdad. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque en ti soy una nueva criatura. Amén y amén. Quiero que el Señor Jesucristo te bendiga, que te aferres a Él, y si eres un creyente que te has apartado de Dios, puedas volverte a Dios, porque Él tiene una oportunidad para tu vida. Dios me ha mostrado muchas cosas, he visto el infierno, he visto el cielo, y quiero decirte que el infierno es real, pero hay un lugar de esperanza en Cristo Jesús, que es el reino de los cielos. Él te espera con los brazos abiertos, y realmente el sacrificio de Jesús es el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Doy gracias al Señor por poder estar con vida y poder compartir este testimonio. Hace un montón que quería grabarlo, he tenido la oportunidad de hacerlo de una forma precaria, con el celular, con las manos libres, pero sé que puede ser de grande bendición para muchas vidas. Que el Señor Jesucristo te bendiga, porque en Él hay poder, en Él hay autoridad. Que puedas, si quieres, dejar comentarios. Voy a subirlo a YouTube, a Facebook, que puedas dejar comentarios si ha tocado tu vida, si ha sido de bendición, que podamos estar en contacto. Para mí sería de grande bendición poder alentar la vida de todos aquellos que oigan este testimonio. Bueno, el Señor te bendiga en este día y haya paz. La paz que Jesús da, no la da como este mundo la da. La paz de Jesús sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo, el Señor te bendiga. Amén y amén.